cutánea, gastrointestinal, etc. El postoperatorio prolongado, un trauma con hipotensión prolongada, la edad avanzada, la hipovolemia efectiva, la hipoalbuminemia, enfermedad renal previa, el uso de diuréticos, AINE, IECA, ciclosporina y malformaciones vasculares en los riñones. También por el aporte de tóxicos exógenos como son las aminoglucosas, la anfotericina, la vancomicina, las cefalosporinas de tercera, antiinflamatorios, el uso de contraste endovenoso, citostáticos, anestésicos, venenos, metales pesados, etc. Y también hay que tener en cuenta los venenos o los tóxicos endógenos que tenemos por hemólisis, la hemoglobina, y por rabdomiólisis, la mioglobina. En condiciones de hipoperfusión renal, estos pigmentos van a producir un bloqueo tubular agudo y anuria inmediata. También el depósito de cristales por el ácido úrico en las lisis tumorales, depósitos de calcio en la hipercalcemia, depósitos de oxalato o depósito de cadenas livianas como es en el mieloma múltiple, ¿no? Entonces, esas causas son parenquimatosas adicionales a todas las presrenales. Las causas obstructivas, pues, se las dejamos a las manos. ¿Cómo se diagnostica uropatía obstructiva? Con las manos. ¿Por qué? Porque vamos a diagnosticar un globo vesical. ¿Por qué vamos a averiguar que haya hidronefrosis bilateral y por tanto la puñopercusión va a ser dolorosa? Los ureteres pueden ser bloqueados por litiasis unilateral o bilateral, por coágulos, por litos, la presencia de un riñón único. Los ureteres pueden comprimirse por masas tumorales abdominales. La pelvis congelada, que no es nada más que un CA pélvico y posterior a la irradiación, prácticamente atrapa a los ureteres y se produce una hidronefrosis bilateral. Iatrogenia, cuando en alguna cirugía pélvica nos hemos llevado uno de los ureteres y lo hemos ligado. Vesicales, malformaciones, litiasis, coágulos, vejiga neurogénica, tumores, drogas, antidepresivos. Los antidepresivos van a producir vejiga neurogénica, porque por uno de sus efectos secundarios no se siente el deseo de miccionar y los pacientes pasan con vejigas enormes. Uretrales, la próstata, un CA de próstata, lesiones o malformaciones uretrales, bueno, diagnosticarlos en un adulto es muy poco frecuente, pero a veces sí. ¿Listo? Bueno, vamos al diagnóstico. ¿Cómo vamos a diagnosticar una ira prerrenal, una parenquimatosa o el diagnóstico de enfermedad renal crónica? ¿Listo? La anamnesis es importante. Si hay factores presrenales muy claros, pues punto. Pero a veces nos espantamos. Podemos tener una clínica presrenal y resulta que tiene un solo riñón o los dos riñones quizás están como pasas, son chiquititos. Entonces ahí le damos otro nombre, es una enfermedad renal crónica reagudizada. Existe, por tanto, el componente de reagudización sobre una enfermedad renal crónica previa. Para eso hacemos la historia clínica, la exploración física, laboratorio y las imágenes secundarias necesarias para el diagnóstico. Siempre vamos a tratar de encontrar un patrón presrenal. El patrón presrenal es pérdidas externas, es hipovolemia efectiva, es hipoperfusión renal. El patrón parenquimatoso serán nefrotóxicos, serán AINES, ¿listo? O un tiempo prolongado de falla presrenal. Y el patrón obstructivo, ya les he mencionado, tienen que palparme la vejiga o una ecografía en la que denote hidronefrosis bilateral. Es importante que conozcan los parámetros o índices laboratoriales entre la relación entre sangre y orina. ¿Para qué sirven estos índices? Para verificar vitalidad de las células tubulares. ¿Listo? Los parámetros o índices laboratoriales de sangre versus orina hablan de que todavía las células están vivas. ¿Listo? Y existen mecanismos para salvar lo hemodinámico en el sistema cardiovascular. La famosa relación de depuración de urea de la orina y el plasma. Resulta que la urea es reabsorbida en su mayor proporción porque ya les he mencionado, la urea y el ácido úrico son solutos importantes para la osmolaridad. Si se reabsorben en el túbulo contorneado distal, se van a reabsorber con agua y van a mejorar la volemia. Normalmente la excreción de urea es superior al 50%. En una falla presrenal, va a estar por encima de 10%. Y en una falla parenquimatosa, pues se va a perder la misma concentración que existe en el plasma. La creatinina, lo propio. El sodio urinario es muchito más sensible,
vamos a ver que se pierde muy poquito sodio. ¿Por qué? Porque gracias a la aldosterona se está reabsorbiendo hasta el último soluto de sodio en el túbulo distal. Pero se pierde más de 40 cuando ya las células están muertas. La excreción fraccional de sodio, que no es nada más que la expresión de aquello, es menor a 1% porque viven las células, y es peor, más alta cuando ya se han muerto. La densidad urinaria, que depende de la antidiurética, y gracias a la vitalidad de los receptores de agua que se llaman aquaporina, punto. Si hay hipovolemia efectiva, pues la densidad urinaria será máxima entre 1030. ¿Listo? ¿Por qué? Porque estamos reabsorbiendo agua gracias a la antidiurética. En cambio, cuando ya se han muerto las células tubulares, ya no existen las aquaporinas, pues perdemos agua con la misma concentración que el plasma, orina isostenónica, y eso es 1010. ¿Listo? Estos índices es bueno que los estudien en otro momento. Habría que hacer muchos ejemplos para que los entiendan. El análisis del sedimento de orina, ¿pueden haber algunas guías? No son específicos. No son específicos. ¿Listo? La presencia de hematuria puede estar presente en una presrenal, en una parenquimatosa, pero también pueden estar presentes en enfermedades autoinmunes, el síndrome urémico hemolítico, la púrpura trombocitopénica trombótica, la vasculitis, etcétera, o en la ira obstructiva por litiasis. No son específicos. La cristaluria, por ahí un hallazgo en abundancia de cristales de ácido úrico nos puede hacer pensar que estamos frente a un bloqueo tubular agudo. ¿Listo? La intoxicación por el etilenglicol, que es el líquido de freno que las novias incomprendidas se toman allá en Buenos Aires, sobre todo, acá no han aprendido, no saben. ¿Listo? Porque vale 10 pesos la bolsita de líquido de freno y se toman, y bueno, hay que dializarlas de urgencia. ¿Listo? Aparecen cristales de oxalato de calcio en la orina, pero basta el antecedente y no necesitamos ver la orina. ¿Listo? Los cilindros granulares sí son característicos de la necrosis tubular aguda. ¿Qué tienen los cilindros granulares? Tienen las células tubulares descamadas dentro de una matriz proteica que ya hemos dicho que es la proteína de Tan-Horsman. ¿Listo? Vamos a encontrar eosinófilos en la nefritis tubulointersticial. Los cilindros leucocitarios en una pielonefritis severa, pero tener una pielonefritis severa como causa presrenal es frecuente, pero el cuadro infeccioso es muy claro. Cilindros hemáticos frente a una glomerulonefritis, vasculitis o la hipertensión maligna. Y los eosinófilos ya les mencioné, las nefritis tubulointersticiales y la hipersensibilidad a algunos antibióticos. ¿Qué recursos tenemos para sostener el diagnóstico de una enfermedad renal aguda versus crónica? La ecografía renal y de vías urinarias. Es importante determinar el tamaño, la relación córtico-medular y la indemnidad de las vías urinarias. Cuando no tenemos una ecografía, pues una radiografía simple puede darnos la silueta renal. El Doppler renal es muy importante porque podemos diagnosticar una NTA establecida cuando los índices de resistencia están aumentados. La gamografía con tecnesio de TPA, pues es un paciente crítico, no lo vamos a llevar. Ningún centro hospitalario en nuestro medio tiene su cámara gamma. La única cámara gamma es dependiente de la Facultad de Medicina y de San Simón, y hay que trasladarlo al paciente. Y habría que hacerle uno a las 48 horas y otro a las 72 horas. Las cuestiones técnicas hacen difícil tomar en cuenta ese recurso. ¿Por qué? Porque no es nefrotóxico, porque es sensible a cada riñón, y porque es lo más específico que hay, porque ninguna fórmula es útil para determinar la función renal residual en una NTA establecida. En cambio, la gamografía sí. Cuando se sospecha de malformación vascular, está indicado hacer la angiografía renal. ¿Listo? La tomografía y la resonancia nuclear magnética con el contraste, sobre todo, estarán indicados bajo riesgo y beneficio. Si alguien tiene un abdomen agudo, pues hay que hacerlo. ¿Listo? Con los riesgos que conlleva. Antes de ponerle el contraste, hay que asegurarnos que en nuestro centro hospitalario haya unidad de hemodiálisis. Punto. Si tiene un abdomen agudo, un proceso linfoproliferativo, tumores, etcétera, es importante determinarlo y hay que correr el riesgo. Bueno, y la biopsia renal, ¿listo? Está indicado simplemente cuando la lesión renal aguda es de causa desconocida, cuando existen datos de enfermedad sistémica como el lupus, por ejemplo, o la diabetes, o cuando hay criterios de una insuficiencia renal rápidamente progresiva, cuando existe hematuria y proteinuria severas, cuando la oliguria es prolongada y cuando existe anuria sin uropatía obstructiva. Esas son las indicaciones para plantear una biopsia renal dentro de una lesión renal aguda.
Tratamiento de la lesión renal aguda. No existe tratamiento. ¿Por qué? Porque el principal acontecimiento que significa reducción de la perfusión renal, no existe mandrake que revierta, no hay tratamiento, no existe píldora ni supositorio que revierta la hipoperfusión renal. ¿Sí? Solamente tenemos permiso los médicos en fase prerenal. ¿Listo? Cuando el paciente está deshidratado podemos corregir. Una vez establecida la lesión renal aguda en la fase de mantenimiento con muerte celular, ni mandrake hace orinar al riñón. Así de claro. No existe tratamiento, por tanto, solo existe la prevención y las medidas de control de nuestro enfermo crítico. Tenemos que identificar los factores de riesgo: diabetes, hipertensión, medicación, comorbilidad, monorreno, litiasis previa, etc. Tenemos que hacer un estricto control diario, horario del estado de hidratación. Los más susceptibles son los niños, los ancianos, los quemados, los politraumatizados, los posoperados. ¿Listo? Nos emocionamos con las grandes cirugías. Un bypass, una resección de masa tumoral. Le sacamos fotos y nos sacamos hasta en el ¿cómo se llama esta cadena de propagandas? Hasta ahí se sacan con varios colegas, se los ve con sus masas tumorales, pero nadie se ha preocupado de la diuresis o de la presión arterial del paciente. Tiktokeros son, ¿no? Manejo racional de los nefrotóxicos. Tenemos que erradicar las drogas que van a agravar el daño renal. Y si alguna es imprescindible, hay que ajustar al filtrado glomerular. Existen fórmulas para ello, para reducir las dosis y sin perder el efecto metabólico deseado. Es importante tratar las infecciones porque ya les he mencionado, la inflamación es un factor adverso a la recuperación de la función renal. Tratamiento precoz del shock, hay que hacer monitoreo hemodinámico, catéter venoso central, uso de cristaloides, coloides, inotrópicos, etc. Vigilancia laboratorial. En función de la respuesta clínica que obtengamos, haremos laboratorio diario, interdiario, etc. ¿Listo? La meta es lograr una diuresis de 1 mililitro kilo peso hora, ¿listo? Y lograr una tensión arterial media de 65. Fundamental, tratar todo componente prerenal y corregir las pérdidas insensibles que tiene el paciente, ¿no? Debemos corregir todas las causas potencialmente reversibles, evitar mayor nefrotoxicidad. El monitoreo, ya les dije, un catéter venoso central, no les hablo del Swan-Ganz, se van a complicar. Balance hidroelectrolítico en la cabecera del paciente. Se puede hacer un balance nitrogenado, no lo hacemos, punto. El aporte calórico debe ser adecuado. El aporte proteico también. ¿Por qué? Porque va a empezar el catabolismo del paciente y va a perder peso y se va a convertir en inmunocomprometido. Se debe dar requerimiento de proteínas 1 gramo kilo peso, pero sí se debe aportar mayor aporte calórico porque es un estado de demanda de calorías, 25 a 35 kilocalorías kilo peso. Se debe controlar la hiperpotasemia, ¿listo? El riñoncito es el único encargado de excretar el 95% del exceso de potasio y el 5% se puede eliminar por la secreción colónica, ¿listo? Entonces, ¿qué debemos hacer? Si tenemos potasio por encima de 5 miliequivalentes, primero vamos a antagonizar los efectos inhibidores sobre el músculo miocárdico, ¿listo? El potasio por encima de 5.5 genera un trastorno en la repolarización de la masa muscular que se llama hiperpolarización. ¿Qué significa eso? Que la fibra muscular, y en este caso la que nos importa más, es la fibra miocárdica, requiere de un estímulo eléctrico mayor. La despolarización genera 1 milivoltio. Ese milivoltio, cuando el potasio está por encima de 5.5, no es útil. Por tanto, necesitamos contrarrestar ese efecto. La única manera de acción inmediata es aportar mayor calcio iónico al medio interno. Entonces, administramos gluconato de calcio 20, 30 gramos en infusión continua y vamos a evitar el riesgo del paro cardíaco. Tomamos otra medida, promovemos el ingreso de potasio a la célula. Esa medida se llama redistribución. Podemos usar drogas beta-2 adrenérgicas como el salbutamol, ¿listo? Que se lo obtiene en nebulizaciones. Al nebulizar con salbutamol, gracias a la bomba de sodio ATPasa de las células, metemos potasio y sacamos sodio. Es una medida muy útil y efectiva. Podemos usar soluciones con insulina o soluciones de dextrosa. En la persona que no es diabética,
Nada más ponerle una dextrosa al 10%, que es 3 veces más de la concentración de azúcar que tenemos, genera liberación endógena de insulina. ¿Y qué hace la insulina, chiquitos? A través de una sodio-potasio ATPasa de las células, mete glucosa más potasio dentro de la célula y la intercambia por sodio. Eso es lo que habitual y normalmente existe. Cuando ustedes se chupan un caramelo o toman una bebida alcohólica o gaseosa, ¿listo? La secreción endógena de insulina mete la dextrosa hacia la célula y la intercambia por sodio. La solución de insulina también cumple ese objetivo, ¿listo? De promover una redistribución del potasio. Y también tenemos que promover una mayor excreción hacia el exterior. Podemos dar bolos de furosemida, pero dosis industriales, 200 miligramos. Podemos usar catárticos o resinas de intercambio. El famoso calle se llama sulfato sódico de poliestireno, ¿listo? Y produce secreción mucosa del colon. El colon es rico en potasio, entonces podemos lograr una excreción relativamente importante por el colon. Lo malo es que las resinas actúan 4 o 8 horas después. Pero si la situación es crítica y constatamos cualquier arritmia cardíaca dentro del marco de una uremia, pues mejor llamar al nefrólogo, poner catéter y empezar la diálisis de nuestro paciente. ¿Listo? ¿Y qué hacemos con la ira establecida? ¿Qué esperanza tenemos de revertir? Ya hemos hecho la reanimación hidroelectrolítica. ¿Podemos tomar algunas medidas para evitar mayor daño al riñón? Sí, muy pocas. Poquísimas, por no decir. ¿Listo? Pero sí es importante el control hemodinámico del paciente, porque si el paciente tiene una sepsis, en una pancreatitis, fíjense, hay una condición de vasodilatación periférica y agrava la perfusión del riñón. Entonces hay que usar drogas inotrópicas. ¿Y cuál es la mejor? Se pelean entre la dopamina y el fenoldopán, que son específicos, pero hay que tener en cuenta que también sufre el cerebro, sufre el miocardio, sufre el hígado. Entonces es importante trabajar con una situación intermedia de reducir el tono simpáticos de flejo, ¿listo? Y no repercutir y no agravar la perfusión renal comprometida en esta fase, ¿listo? Ahora, si el paciente tiene balances de líquido bastante positivos y se hace evidente el edema, está indicado usar diuréticos. El diurético que no a nadie le baja la coronita hasta ahora es la furosemida. No existe otra droga que pueda ser útil en esta fase. Luego está los diuréticos osmóticos, se puede usar el manitol, pero conlleva ciertos demoles. Si el manitol no es logrado excretar en su totalidad por el efecto diurético, pues se convierte en una sobrecarga hídrica para el corazón enfermo. Pero la furosemida, hay que multiplicar las dosis, se pueden administrar 200 hasta 400 miligramos en infusiones endovenosas. ¿Listo? Seguimos controlando, estamos 14 a 28 días de trabajo, nos deja una lesión renal aguda establecida. Control diario electrolítico, el ácido base es importante. Cuando el pH sucumba por debajo de 7,10 y el bicarbonato esté por debajo de 15, pues llamamos al nefrólogo. Y hemos hablado del control de las infecciones, y hemos hablado del control de la disfunción secundaria. El paciente puede haber tenido no haber corregido la anemia, ¿listo? Fundamental, la protección gástrica, el estrés, la hipergastrinemia, etcétera, van a generar hemorragia digestiva alta. Pacientes que tengan varices, tengan hipertensión pulmonar, tengan alguna cardiopatía previa, pueden tener tromboembolismo pulmonar. Por tanto, se debe dar profilaxis para evitar eso. Puede ser la heparina o la anticoagulación. ¿Listo? Tratar la enfermedad de base si es que se ha detectado, si es que existe alguna enfermedad autoinmune, renal o extrarrenal. Control de la diuresis, laboratorio diario, función renal, gasometría, manejo prudente del manitol, la furosemida, la dopamina, el ditiazem, la nifedipina, etc. El paciente renal agudo requiere reevaluación diaria, horaria y punto. Cuando vemos el riesgo del paciente, vamos a indicar precozmente el tratamiento sustitutivo de la función renal. ¿Listo? Bueno, estas son las gráficas de las acciones de los medicamentos para redistribuir el potasio. Miren, el bicarbonato actúa casi de inmediato. El salbutamol también, el albutamol, la insulina, la dextrosa y los catárticos. Fíjense el tiempo en que actúa. Minutos. ¿Listo? Pero no podemos sostener muchas más horas.
Todos los efectos de estas drogas actúan 2 a 3 horas. Si en ese tiempo no ha llegado el nefrólogo, pues llaman a la funeraria que está en la esquina. Con seguridad el paciente se les va. Bueno, estas son las drogas que se utilizan para redistribuir las dosis. Bueno, punto. Entonces, los objetivos: restaurar la perfusión renal con un monitoreo hemodinámico, disminuir el daño de las lesiones todavía, de las células que todavía están con daño intermedio, desobstruir los túbulos renales a través de diuréticos, el uso de bicarbonato, forzar la diuresis, promover y separar la regeneración de las células que no están muertas a través del uso del factor de crecimiento que les he mencionado. Punto. ¿Listo? ¿Qué parámetros debemos tener mientras lo vigilamos a nuestro paciente? ¿Listo? Una TAM mayor a 65. La tensión arterial media es la diastólica más 1/3 de la diferencial. Eso lo saben, ¿no? Bestias peludas. Punto. Es la presión de perfusión de todos los órganos. Aunque el cerebro tiene un poquito 67, punto, pero por encima de 65 aseguramos la presión de perfusión de todos los órganos. Un volumen sanguíneo adecuado, la presión venosa central por encima de 10. ¿Listo? Una presión de enclavamiento cuando tenemos un Swan gas mayor de 15 milímetros de mercurio. Un hematocrito mínimo de 30%. Un índice cardíaco con el ecocardio que tenga un gasto cardíaco por encima de 4,5 litros. Saturación de oxígeno adecuadas. Evitar el edema del tercer espacio. Se debe dar nutrición apropiada con calorías y proteínas a requerimiento basal. El esquema antibiótico debe cubrir los focos existentes y también evitar el foco intestinal o el foco urinario que se convierten en grandes ingresos, grandes puertas de ingreso de gérmenes para el paciente inmunocomprometido. Estimar la función renal durante la fase establecida es cuestión de mentiras. No existe ninguna fórmula, solo la gammagrafía renal con magnesio de PTA. ¿Listo? Ninguna fórmula. Las variables son muchísimas, pero el Cochrane se les permite utilizar porque es fácil y aproximadamente nos puede permitir ciertas conductas con nuestros pacientes. Se puede aplicar la fórmula de depuración, pero un paciente oligoanúrico pues no se hace, no hay orina. ¿Listo? Siempre vamos a estar subestimando por la falta de secreción de creatinina y en algún obstruido la hipersecreción nos va a dar falsas noticias. Por tanto, no existe una estimación real, fidedigna, salvo la gammagrafía. ¿Listo? Y el Doppler renal. Ok, ¿qué hacemos? Vigilamos. ¿Cómo es el aporte de agua? Si por agua se ha enfermado ese señor, pues debemos darle el requerimiento de agua. Debemos efectuar un balance hídrico cada día. Porque si le damos mucha agua, vamos a dejarlo hiponatrémico. Si le damos muy poca agua, va a haber hipernatremia. Acuérdense que la concentración y dilución es función de nuestros queridos riñones y gracias a la antidiurética y a la aldosterona. Entonces, ahora el que tiene que cumplir la función de aldosterona y antidiurética es el nefrólogo o el médico que está a cargo. ¿Listo? ¿Podemos usar diuréticos cuando el paciente está haciendo tercer espacio? Sí. Es más fácil manejar un paciente poliúrico que un paciente oligoanúrico. Para eso es la indicación del diurético. ¿Listo? Y un poquito retrasar tal vez la indicación de emergencia de la diálisis. ¿Listo? Seguimos controlando entonces el sodio, la depresión o la sobrecarga. Siempre es conveniente tener un sodio entre 135 y 145. ¿Listo? Por debajo de 135 vamos a generar edema cerebral, vamos a lograr una hiponatremia sintomática y complicamos el cuadro. Y por encima de 145 un síndrome hiperosmolar. El potasio debe estar entre 3,5 y 4,5. Se aportará cuando esté en el valor inferior y se reducirá cuando esté en el valor superior. Las complicaciones. Estas son poquitas porque la gráfica es pequeña. Todo. ¿Listo? Hipertensión, edema agudo de pulmón urémico, hemorragia digestiva alta, anemia, diátesis hemorrágica, encefalopatía urémica, depresión de volumen, hipernatremia, hiponatremia, acidosis metabólica, hiperpotasemia, alcalosis metabólica, pericarditis urémica, desnutrición, infecciones y la muerte. ¿Listo? Todas esas condiciones pueden pasar en nuestro enfermo que ha sufrido una lesión renal aguda. ¿Listo? Entonces,
Las drogas que usamos con alguna esperanza, hasta el presente no hay evidencia. La furosemida, el único efecto beneficioso que tiene, corregimos un factor de morbilidad que es el edema y evitamos el ingreso a diálisis al evitar el edema agudo de pulmón. La dopamina, dobutamina, el fenoldopán mejoran el estado hemodinámico por su acción inotrópica y no se ha visto que tenga un efecto en la progresión del daño celular. El péptido atrial natriurético parece tener algún efecto de mejorar la perfusión para las nefronas que están con daño intermedio. Listo, los factores de crecimiento también están aún en experimentación. Pues, queridos amigos, hasta el presente no hay nada que reperfunda al riñón y corrija la función del riñón. No se puede cortar una lesión renal aguda establecida. ¿Listo? El mérito que se lleva el personal médico es evitar que se muera. Así de clarito. Imagínense qué pobre es el resultado. Por eso es tan importante y tiene elevada mortalidad. Entonces, monitorizar a un paciente con una lesión renal establecida es evitar que se muera y evitar otras complicaciones e indicar oportunamente el tratamiento de apoyo. ¿Listo? Bueno. Ya hemos hablado de los nefrotóxicos. No les voy a dar mucho en detalle porque se les va a ir de la cabecita. ¿Listo? La ira en el postoperatorio también es una entidad bastante temida por los cirujanos. Es la complicación más ominosa. Yo diría que irresponsabilidad ominosa, porque si es que hay un buen monitoreo, determinamos el rifle nada más a los pacientes, no se va a presentar. ¿Listo? La mortalidad en el postoperado es superior a la lesión renal aguda habitual, supera el 80%. Y si es que el paciente llega a terapia intensiva, casi 100%. Entonces, hay factores de mal pronóstico, enfermedad de base, la edad, la diabetes, la hipertensión, la insuficiencia cardíaca, un infarto previo, la anemia, enfermedad hepática, hipoalbuminemia, transoperatorio prolongado, sepsis, enfermedad renal previa, medicación, etcétera. Si tenemos esos factores de riesgo, pues hay que pensar como médicos, hay que corregir todos los factores que puedan agravar la lesión renal aguda. Bueno, pues hemos llegado a este punto. ¿Cuándo es la indicación de el apoyo dialítico? Nada más yo les voy a pedir que sepan de memoria las indicaciones absolutas. ¿Qué significa indicación absoluta? Que debemos cumplirlas antes de 4 horas, porque el paciente se va a morir. Así de claro, se va a morir. ¿Listo? Entonces, las indicaciones absolutas son la hipervolemia y el edema agudo de pulmón. ¿Por qué esa indicación? Porque no hay respuesta diurética. Se supone que le hemos dado vasodilatadores, le hemos dado infusión de furosemida, ni una gota de pipí. Por tanto, ese paciente se está ahogando en su vaso de agua, en su propia agua. Llamemos al nefrólogo. La hiperpotasemia con electrocardiograma alterado. Ya les he dicho todas las medidas de redistribución, máximo 2 horas, 3 horas. Ya el nefrólogo tiene que estar en la cabecera. La acidosis metabólica con pH menor de 7 días y bicarbonato menor de 15. Hasta este momento se podía corregir con el aporte de bicarbonato. Alguien que tiene pH 7 días para subirle a 740, se necesitan casi 500 a 600 mililitros de bicarbonato de sodio. ¿Y eso qué va a ocasionar en un paciente oligoanúrico? Sobrecarga hídrica, hipertensión, y lo perdemos al paciente. Por tanto, no sean heroicos en las reposiciones de bicarbonato. Cuando el déficit de bicarbonato es alto, y eso se mide gracias al Excess-VAS que tiene la gasometría, punto. Mejor se llama al nefrólogo y evitamos complicaciones y gasto. La presencia de pericarditis. Detectamos frote pericárdico por la uremia, llamen al nefrólogo, porque ese paciente va a hacer taponamiento antes de 10 horas. La encefalopatía, ¿cómo calificamos? Desde la atención. Por ejemplo, ahorita todos ustedes, pues que estén mirando la pantalla, están mirando la tele, están chateando con sus novias o están haciendo alguna otra barbaridad. Entonces ustedes están urémicos, pescados, infames, ¿no? A ver, ¿cuántos están con vida? Ninguno. ¿No? Todos son gremlins. Punto. Y ustedes tienen un grado de encefalopatía estudiantil crónica. Punto. ¿Cómo se mide la encefalopatía urémica? La atención, las respuestas, la conversación. Basta que tengamos un grado de encefalopatía, está indicado la diálisis. La hemorragia digestiva dentro del marco de uremia no es por úlcera ni por vasculitis, es un sangrado en napa que lo lleva a la muerte en pocas horas. La presencia de tóxicos cuando la persona ha hecho un intento de suicidio, ¿no? Los tóxicos más frecuentes, etanol, metanol, isopropanolol, el etilenglicol,
hidratos del cloral, se toma la aspirina y la acetaminofén. El fenobarbital sigue siendo una elegido, la difenilidantoína, la penicilina, la isoniazida, las sulfas, la canamicina, polymixina, todavía siguen siendo causas. Bueno, y las toxinas más raras, amanita faloides, el ácido bórico. Eso del ácido bórico es terrible para la gente que está reciclando baterías, ¿listo? El tricloroetileno que están en los para fumigaciones, etcétera, carbamatos para aldehído, etcétera. Un montón de tóxicos accidentales o por intento de suicidio. ¿Listo? Entonces, las absolutas el paciente dializa a la vista de ustedes. En cambio, las relativas, bueno, el paciente está lúcido, ¿listo? Son los valores. La urea mayor a 200. Pero ¿en quiénes van a esperar 200 de urea? No esperen en un diabético, no esperen en un anciano. ¿Por qué? Porque ya su requerimiento basal está reducido. En un adulto podrán esperar. Cuando esperen 200, pues la muerte les va a ganar. La creatinina por encima de 5 a 6 porque ya traduce un filtrado menor de 15. La anuria de mayor de 48 horas sí se debe dializar. Diálisis en el paciente séptico está indicado. En hiponatremia, que ya no tenemos dónde corregir, la hiponatremia se supone que tiene un LEC aumentado, por eso está diluido el sodio. ¿Listo? Entonces, ¿cómo le vamos a sacar agua si no responde a los diuréticos? Punto, la diálisis. La hiperuricemia por encima de 15 miligramos, la hiperfosfatemia, la hipercalcemia, la desnutrición severa. Esa es una situación bastante controversial entre los nefrólogos, porque el paciente está sin apetito, está sin comer. ¿Listo? La desnutrición por sí sola ya es causa de muerte. Por tanto, la desnutrición severa, un paciente que está hace 15, 20 días vigilando su lesión renal aguda, no come, pues hay que dializarlo, se va a morir por infecciones oportunistas. Entonces, la desnutrición es un indicador de diálisis